Carolina Soto Villalobos, ella es una espartana, cruzrojista, enfermera de profesión, quien viajó a Venezuela con el grupo de 16 cruzrojistas como parte de la ayuda humanitaria al lugar de Guayras, en Venezuela. Contanos un poquito, ya estando aquí en Costa Rica, ¿cómo fue esa experiencia que me comentabas extra micrófonos, que es tu primera experiencia internacional de este tipo de rescates? Hola, buenas. Muchas gracias por la oportunidad de hablar un poco del proceso. Sí, pues yo tengo 23 años de ser voluntaria en la Cruz Roja costarricense. Tengo ya como 3 años de formar parte del Grupo Regional de Intervención en Punta Arenas, de estarme como especializando en temas de rescate. He tratado de formarme en este tema porque siempre me ha llamado muchísimo la atención los rescates. Algunas capacitaciones me las ha dado la Cruz Roja costarricense y otras pues me las he pagado yo porque es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Y en este caso fue la primera vez que se me dio la oportunidad. Cuando me llamaron no lo podía creer. Eso te iba a preguntar, cuando te llaman, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué sentiste del hecho de, bueno, primero saber de que ibas a ayudar a muchos venezolanos, pero también a nivel profesional, ¿cómo fue esa toma de esa llamada? Desde la mañana habían estado activando los grupos de respuesta, ¿verdad? Rescates o grupos de rescate urbano. Sabíamos que estaba la alerta, sabíamos que estaba la posibilidad de ir, pero si me lo preguntas, nunca pensé que me fuesen a llamar porque somos muchísimos en el país. Solamente iban a ir 16 personas. A mí me llamaron como a las 8 de la noche y me llamó la presidenta de la Cruz Roja costarricense y me dijo que si tenía disponibilidad para ir. En ese momento, pues yo tengo un trabajo, ¿verdad? Tuve que llamar a mi jefa, pedirle que por favor me autorizara vacaciones para poder ir. Le dije que era una gran oportunidad para mí porque es por lo que he trabajado toda mi vida, ¿verdad? Tengo muchísimo tiempo de estar en la Cruz Roja, tengo mucho tiempo de estar invirtiendo en capacitarme para ser una rescatista. Y personalmente, en temas de rescate, nos cuesta un poco, ¿verdad? El tema de ser mujer, ¿verdad? Porque normalmente es un campo que está dominado por hombres. Cuando me llaman, pregunto que quién más va de Punta Arenas y me dicen que no, que solo soy yo. Todavía más admiración, ¿verdad? Menos que me lo podía creer. La primera llamada fue a mi jefa, la segunda llamada que hice, bueno, a la par estaba mi esposo, le comenté y después llamé a mi hermana para decirle y no podían creerlo porque uno lo ve, ¿verdad? Eso es como una convocatoria nacional, es para lo que nosotros los rescatistas nos preparamos y ir a un evento de estos es donde usted pone en práctica todo lo que usted ha aprendido y donde va y aprende muchísimas cosas más, ¿verdad? Entonces es una oportunidad que uno no debería dejar ir. Claro, bueno, eso fue algo así como muy rápido. Ya al llegar a Venezuela y al llegar al lugar donde están toda la situación que se tiene que trabajar, ¿cómo fue esa primera impresión? Porque me imagino que nunca habías visto una escena como ese tipo, tal vez de ese tipo, ¿verdad? De otras sí, pero de esa magnitud creo que no. De esa magnitud no. Nosotros íbamos con la mentalidad de que era un desastre grande, pero conforme empezamos a avanzar en el transporte que nos llevaba hacia el lugar, porque nosotros estuvimos situados en un campamento en La Guaira, empezamos a ver esa desolación. Era algo que creo que solo en las películas he visto, ¿verdad? Ves para un lado y no hay nada, ves para otro lado y no hay nada, ves un montón de personas de la comunidad tratando de hacer algo y en ese momento pues no habían tantos equipos de rescate, creo que fuimos dentro de los primeros que llegamos y empezás a pensar en todo lo que hay que hacer y de qué forma lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque éramos 16. Sin embargo, nosotros creo que como equipo dimos lo mejor de nosotros, entregamos todo, alma, vida y corazón a ese lugar. Y sí, es totalmente impresionante lo que ahí pudimos ver, pero creo que nos hemos preparado para eso y que nos habíamos capacitado también para poder enfrentar esa situación. Claro, hay que tener una fuerza mental bastante preparada. Porque pues es un escenario, como te digo, que creo que muchos de los costarricenses no hemos vivido. Pero ¿qué fue lo más difícil ya estando ahí en el momento de las labores de rescate?
Creo que lo más difícil que pudimos, fue muchas situaciones, ¿verdad? Porque todos los días se te presentan diferentes situaciones o diferentes cosas que uno piensa que cómo puede estar eso pasando, ¿verdad? Pero lo más impactante, podría decirle, fue el rescate de don Hernán, que eso fue algo que nosotros, desde el día que nos dimos cuenta que él estaba ahí, ¿verdad? Pasaron casi 120 horas en temas de ese rescate. Como te digo, nos preparamos para eso, pero hay situaciones que se salen pues de las manos, ¿verdad? Nosotros somos un equipo pequeño, ahí en esto hay equipos muy grandes como lo son Estados Unidos, como es Chile, España, y equipos de rescate que tienen años de estar preparados en estos temas, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos a la situación de don Hernán, que en algún momento del rescate muchos decían que no se podía realizar, que era un lugar de mucho riesgo y que no iban a entrar a trabajar a ese lugar. Creo que eso fue como lo más impactante para nosotros, porque tuvimos que tomar la decisión de qué hacíamos, ¿verdad? Y ahí fue donde nosotros pensamos que si no íbamos a poder lograr la extracción de don Hernán, íbamos a acompañarlo hasta el último momento. Eso te iba a decir, dentro de las labores y estas 116 horas, si no me equivoco, fue exactamente, hubo momentos tal vez de que se pensó que no se iba a poder lograr. Sí, claro, el segundo día hubo una réplica, estaba Estados Unidos y estaba España, equipos grandes de rescate estaban trabajando en el lugar. Algunos compañeros se fueron a descansar porque ya tenían casi que un día de estar trabajando, ¿verdad? Yo llegué en ese momento cuando los compañeros de Estados Unidos y de España se estaban retirando del lugar, y la respuesta de ellos fue: no vamos a trabajar más acá, no vamos a poner en riesgo el equipo y acá no se puede hacer más nada. En ese momento un compañero, Javier Torres, me dice a mí: no podemos hacer esto, o sea, nosotros no podemos darnos por vencidos. Creo que eso fue lo que caracterizó a nuestro grupo, ¿verdad? El tema de la resiliencia y de la perseverancia, de pensar siempre que podíamos hacer algo más por don Hernán, a pesar de lo poco que teníamos, ¿verdad? Claro. Prácticamente que entonces la delegación de la Cruz Roja de Costa Rica fue el que logró sacar a don Hernán de esos escombros, prácticamente. Prácticamente, porque tuvimos la decisión de seguir. Y creo que la convicción que nosotros teníamos de que había que sacarlo de ahí, poco a poco los otros equipos fueron creyendo en nosotros. Nosotros en algún momento fuimos a hablar con Chile, el líder de Chile, y él nos dijo: no vamos a meter a nuestro equipo ahí, es muy peligroso y no vamos a poner en riesgo al equipo. Pasaron las horas y pensábamos que qué podíamos hacer más, ¿verdad? Porque, como te digo, éramos 16, con algunas limitaciones de equipo, porque nosotros somos un equipo liviano, ¿verdad? Y en eso llegó Portugal y se sumó y nos dijo: no los vamos a dejar solos, nosotros vamos a estar acá con ustedes. Después llegó México, después llegó nuevamente Chile, se incorporó, y que fue al final, bueno, como ellos eran un equipo mayor conformado, ellos en algún momento tomaron la batuta, ¿verdad? Y estuvimos colaborando ahí mano a mano en temas de rescate con todos ellos. Después llegó otro equipo de Estados Unidos y se fue sumando la ayuda. Conforme pasaban las horas se fue sumando la ayuda. Sin embargo, el rescate fue muy complejo. Primero se inició por un sector, se decidió que no, que por ahí no era, se volvió a hacer otro túnel, ese túnel colapsó. No sé si vieron las tomas, hubo una evacuación ahí un poco riesgosa. Ahora le comentaba a mis compañeros de la Cruz Roja y les decía que es muy diferente las prácticas, lo que vos vivís en teoría y eso, y vivirlo, ¿verdad? Vivir el tema de que hay una evacuación y que tenés que salir y no te tiene que importar más nadie que usted, y el compañero suyo queda atrás, porque ahí cada quien tiene que velar por su seguridad. Eso es muy difícil. Es algo impactante Es algo impactante. Cuando pasó ese tema de esa evacuación, nosotros recientemente acabábamos de bajar 4 compañeros de Costa Rica. Había un compañero que había ingresado a este sector, y cuando se dieron las alarmas, Olsen se encontraba adentro. Era lo que pensaba. Yo en mi caso eso era lo que pensaba. Y Olsen, y todos salíamos, ¿verdad? Y todo el mundo gritaba que había que evacuar. Cuando salimos y empezamos a ver que la gente salía y salía, yo decía: ¿qué pasó con Olsen? Porque al final no sabes qué es lo que está pasando, solo sabes que hay que evacuar
no por qué, solo que hay que salir, ¿verdad? Después de eso empezás a pensar, sí, nosotros salimos, pero ¿y don Hernán? Que escucha todo eso, que escucha que hay que salir, ¿qué pensará don Hernán, verdad? Me dejaron nuevamente, me voy a quedar aquí. Creo que esas situaciones se repitieron varias veces, hubieron varias evacuaciones. Cuando el túnel colapsó, ya estaba por salir, teníamos todo preparado, la ambulancia, los rescatistas, todo estaba listo y ya todo el mundo sabía que don Hernán venía para afuera. Se dio eso y como a las 4 de la mañana pararon las operaciones, en grupo se decidió, todos los líderes de los equipos decidieron que lo mejor era parar las operaciones y reanudarlas a las 6 de la mañana. Ese fue otro momento en que decíamos, ¿será que no se va a poder? ¿Será que al final todo el trabajo que hemos hecho no va a tener ningún fruto positivo, verdad? Pero no sé, algo pasó ese día y lo que habíamos tardado 3 días, que era hacer el otro túnel, se hizo en 5 horas. En 5 horas se regresó, se trabajó, parecíamos hormiguitas, ¿verdad? Todos con el carretillo, con la pala, jalaban y todo el mundo coordinado y en 5 horas se llegó a él. Y al final se logró, ¿verdad?, que don Hernán pudiese salir y pudiese estar con su esposa, que ella estuvo todas las horas ahí esperando a que don Hernán pudiese estar con ellos, con su familia. Claro, para ir terminando con esta amplia entrevista y pues agradeciendo también el espacio que nos brindas hoy acá en Noticias Mi Cantón, más que nosotros hemos estado dándole mucho seguimiento, o le dimos mucho seguimiento a tu estadía ya en Venezuela. Me comentabas que también ya al finalizar todas las labores, antes de venirse, pues algunas amistades que hiciste allá te dieron algunos obsequios. Contanos un poquito acerca de esos obsequios para ir terminando ya con la entrevista. Sí, hubieron personas en Venezuela, que eso creo que es algo que guardamos, muy generosas con nosotros, a pesar de que nosotros llevábamos, éramos autosuficientes, no sobraron las arepas, no faltaron las arepas, no faltaron el café, detalles. Esta banderita me la regaló un soldado. Él llegó con música, con una música muy bonita ahí, un día después de lo de don Hernán, y nos la entregó a todos, muy agradecido por el trabajo que hacíamos, porque a pesar de que tal vez lo que habíamos hecho no era, o pensábamos nosotros que no era tan grande, el pueblo de Venezuela lo vio como algo impresionante. Claro. Nos la regaló, nos dijo que guardáramos esto como una reliquia, que recordáramos siempre que en Venezuela teníamos nosotros un espacio, que cuando quisiéramos volver y que ojalá que conociéramos otra Venezuela, que pienso que ellos van a salir adelante. Creo que son un pueblo muy, muy resiliente, con muchas historias tristes y muchas cosas por mejorar, pero creo que van a salir adelante. Después esta es muy, me encanta. Esta nos la entregó una muchacha que siempre, desde que nosotros llegamos, estuvo ahí con nosotros, nos llevaba agua, nos llevó una hielera, preocupadísimos por nosotros. Yo un día llegué, tenía como 3-4 días de no bañarme, y a alguien le dije, uy, qué rico bañarme y lavarme el pelo con champú. Y el día que llegué, al 4.º día llegué y en el lugar donde me estaba quedando, a veces medio dormía, había una bolsita con champú y acondicionador y decía, ojalá que lo disfrutes. O sea, esos gestos de cariño uno los aprecia demasiado. Usted hasta que no pasa por una situación de esta no valora muchas cosas, ¿verdad? La comida nos llegaba con mensajes son impresionantes, el trabajo que están haciendo nunca lo vamos a olvidar, o eres muy valiente. Muy agradecida al pueblo venezolano. Muy agradecida, el pueblo venezolano súper agradecido. Después de ahí nos entregaron unos reconocimientos ya cuando nos íbamos a venir. La Cruz Roja venezolana nos entregó un certificado, una medalla, la medalla de Augusto Pinot, que dicen que se les entrega solamente a ciertas personas por algún hecho heroico, ¿verdad? Y demás, y ellos nos entregaron al equipo, a los 16, este certificado y nos entregaron la medalla. El gobierno también nos entregó una medalla que es la medalla dice Héroes de Venezuela, y la Cruz Roja nos entregó, esta fue la que nos entregó la Cruz Roja, que al final yo creo que ninguna de estas medallas paga, ¿verdad?, lo vivido ahí. Nosotros como rescatistas, como personas que nos preparamos para esto, creo que solo el hecho de haber ido y haber puesto en práctica lo que nosotros
hemos hecho o nos hemos preparado para esto. Creo que esa es la medalla más grande que podemos obtener, haberle podido ayudar aunque sea a una sola persona.